un día, dijo en una ocasión un pastor: no vamos a influir sobre el mundo mediante la crítica ni al conformarnos a él, sino a través de vidas encendidas por el Espíritu de Dios. La semana pasada, en esa serie que tenemos a lo largo del libro de los Hechos, si os acordáis, dejamos a los apóstoles ya con el número restaurado, los 12, junto con aquellos que estaban en aquel lugar, orando juntos, unánimes, esperando la promesa que Jesús les había dado, la promesa del Padre. Ellos habían sido comisionados a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, pero ellos no tenían la capacidad ni el poder para llevar a cabo esa tarea. Por eso Jesús, si os acordáis, les dijo: esperad en Jerusalén hasta que sea derramado el Espíritu, hasta que sea enviado el Espíritu, hasta que seáis revestidos de poder de lo alto, para entonces salir a las naciones a llevar el Evangelio. Esta era una misión que ellos, por sus propias fuerzas, capacidades, dones o talentos, no iban a poder cumplir. Ellos, vimos, son hombres sencillos, sin preparación, no eran poderosos, no tenían contactos en lugares de poder, pero iban a ser revestidos de ese poder y debían esperar. Y el libro de los Hechos es el registro de cómo el Señor Jesús continuó su misión en esta tierra por medio de su Espíritu Santo, obrando en y a través de sus discípulos, el poder que recibirían para continuar la misión que Jesús vino a inaugurar. Un grupo de hombres sencillos, comisionados a una misión sobrehumana, pero que fueron en obediencia y en dependencia del Espíritu Santo. Y hoy nuestra congregación local en Manresa es fruto de aquello, que el Espíritu empezó con ese pueblo del nuevo pacto que es su iglesia. Su reino ha seguido avanzando por todo el mundo, llevada a cabo por personas ordinarias que descansan en el poder de un Dios extraordinario. Y aquí es donde dejamos el relato la semana pasada, con los 12 y los discípulos orando, esperando el cumplimiento de la promesa de Jesús. Y os voy a pedir que me acompañéis al libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a continuar el relato. Hechos, capítulo 2. Dice así la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Tenemos hoy delante este texto que nos muestra, nos es revelado cómo el Espíritu fue derramado en aquel momento a estos hombres, un evento extraordinario que los iba a capacitar precisamente para una obra extraordinaria. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver cómo Pentecostés es el cumplimiento de esta promesa.
vamos a ver la manifestación y sus implicaciones y vamos a ver cuál es la respuesta ante este hecho tan extraordinario de la que son testigos tantas personas. Vamos a inclinar nuestros rostros primero, vamos a poner este tiempo delante de Dios para que Él bendiga también esta exposición. Señor, venimos delante de ti en este momento, abriendo tu palabra y meditando en ella. Y te pedimos, Señor, que tú obres, como has hecho siempre, por medio de tu palabra, que tu Espíritu obre en nuestros corazones santidad, que traiga salvación. Dame, Señor, fidelidad y claridad a la hora de exponerla y que tu Espíritu Santo la aplique con poder. Como vamos a ver hoy, tú eres poderoso para hacer tu obra. Tú has establecido los medios y nosotros en obediencia actuamos y confiamos en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero que consideremos es precisamente el cumplimiento de la promesa. Dice Lucas, cuando llegó el día de Pentecostés, aunque literalmente está diciendo cuando el día de Pentecostés se hubo cumplido. Es curioso porque la palabra que usa Lucas aquí es una palabra griega que tiene el significado de cumplimiento. Se cumplió. Cuando el día de Pentecostés llegó, cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, cuando se cumplió el día, cuando se hubo cumplido. Esta palabra es usada en otras partes de la Escritura precisamente indicando la llegada de un acontecimiento prometido que se completa, en un periodo específico. Esta palabra se usa, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, él mismo la usa, en Lucas capítulo 9, versículo 51. Dice allí, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ir, entonces va a Jerusalén, ¿sí? Termina una etapa y se inicia, llega al cumplimiento de otra. Aquí Jesús ya dirige su rostro, es decir, todo su ministerio ya se dirige hacia ¿dónde? Hacia aquella cruz donde iba a entregar su vida en sacrificio. Por lo tanto, esta palabra aquí está indicando el cumplimiento de una profecía en el tiempo señalado por Dios. ¿Por qué destaco esto? ¿Por qué destaco el hecho de que esta palabra implica cumplimiento de una promesa? Porque esto nos ayuda a entender el Pentecostés como un evento único e irrepetible en la historia. Es el cumplimiento de una promesa. Hago esta observación porque uno de los temas que tienen que ver con este relato es con el hecho de si lo que encontramos aquí escrito es descriptivo o normativo. Es decir, si nos explica algo que sucedió en un momento determinado o nos indica la norma de cómo la vida de iglesia debe ser. Si los eventos de Pentecostés son una experiencia habitual que la iglesia debe procurar. Es decir, debemos orar por un nuevo Pentecostés. Debemos orar por volver a experimentar el Pentecostés. Que el Espíritu se derrame, que llene este lugar de su presencia con viento recio. No es un texto normativo, no nos muestra la experiencia que ha de repetirse en la iglesia, sino que nos explica el evento que sucedió en un momento determinado como cumplimiento de una promesa determinada. Ahora, si es cierto, lo que sucedió tiene implicaciones hasta el día de hoy. El Espíritu Santo fue enviado, la iglesia fue bautizada y ahora todos aquellos que entramos a formar parte del pueblo de Dios somos introducidos en aquel lugar donde el Espíritu Santo ya ha sido enviado. Por lo tanto, sí, es un evento único e irrepetible, pero sus consecuencias e implicaciones siguen hoy evidenciándose en medio nuestro. Por esto Lucas nos muestra el carácter descriptivo de este evento por medio de estas palabras. Se cumplió. El Pentecostés es uno más de los actos en el plan de salvación de Jesús, igual que la encarnación lo fue, igual que la crucifixión, igual que la resurrección y la ascensión son actos salvíficos de Jesús. Pentecostés es uno más en este plan eterno de Dios para salvar. Es así, el plan de salvación eterno
preparado por el Padre y que el Hijo ejecuta, consiste en esto. El Hijo de Dios deja la gloria en los cielos, se encarna, se hace como uno de nosotros, se hace hombre. El siguiente paso es aquella crucifixión. Aquel que se encarnó vivió esa vida perfecta para ser entregado en aquella cruz como el sacrificio perfecto, el Cordero sin mancha. Encarnación, crucifixión, fue sepultado, fue muerto sepultado, pero al tercer día resucitó, se levantó de entre los muertos, venciendo al poder de la muerte. Encarnación, crucifixión, resurrección, y luego nos encontramos a Jesús comisionando a los discípulos y ascendiendo a los cielos en gloria a ocupar el lugar que le pertenece, al lugar del trono donde está sobre todas las cosas. Él es el Rey que tiene toda potestad y autoridad sobre todo. Encarnación, crucifixión, resurrección, ascensión. El siguiente evento fue el envío del Espíritu. El Hijo ascendió a los cielos y Padre e Hijo envían al Espíritu. Él los abandonó, pensaban, los dejaba, pero él iba a enviar al Espíritu a ellos. Y eso es Pentecostés. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo a morar en los corazones de su pueblo. El Espíritu que sellaría y los capacitaría para la misión. Por lo tanto, Pentecostés es uno de los actos dentro del plan de redención de Dios para con los hombres. ¿Cuál es el siguiente acto? ¿Cuál es el siguiente evento que estamos esperando? El regreso en gloria del Señor Jesucristo. Estos eventos son únicos e irrepetibles. Lo mismo sucede con Pentecostés, por eso Lucas dice, se cumplió conforme a la promesa. En ese sentido es un evento único e irrepetible. Por eso no debemos esperar un segundo bautismo del Espíritu. Aquellos que hemos sido regenerados, el Espíritu Santo ha entrado a morar en nosotros. Hemos sido introducidos en el pueblo del nuevo pacto sobre el cual fue derramado el Espíritu. Así que no debemos pedir una repetición de estos eventos y ahora que esto se llene de viento y estruendo, no podemos clamar por eso, pero sí podemos clamar por la plenitud, la llenura de ese Espíritu en nosotros. No es lo mismo. El Pentecostés es un hecho único, el Espíritu es enviado y de manera, una manifestación gloriosa, vemos ese evento. Ahora nosotros regenerados, el Espíritu mora en nosotros y lo que podemos pedir y procurar y desear es llenura de Espíritu. Que ese Espíritu que mora en nosotros nos controle, nos domine completamente nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, que sean guiadas por ese Espíritu en nosotros. Llenura del Espíritu. Eso es lo que decía Pablo a los Efesios. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué hace el vino cuando estás lleno de él? Te domina. Tus palabras, tus pensamientos, tus acciones son plenamente dominadas por él. Dice, no os embriaguéis con vino. Antes sed llenos del Espíritu. Que el Espíritu moldee, domine vuestras palabras, vuestros pensamientos, vuestras relaciones, vuestras acciones. Esa es la llenura. ¿Cómo se refleja esa llenura del Espíritu? Hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La llenura del Espíritu se refleja en una vida controlada, sometida al gobierno y la dirección del Espíritu Santo. Y se evidencia en la adoración y la alabanza a este Dios santo. Adoración. Palabras de predicación, cantos, es la evidencia. Vemos en el Pentecostés esta experiencia única con viento, fuego y lengua, señales excepcionales que indican lo singular de ese evento, pero las consecuencias son evidentes en la vida de la Iglesia y de sus miembros. ¿Qué sucede a partir de aquí? Encontramos a los apóstoles predicando con denuedo el Evangelio delante de quien se ponga, con valentía. Vemos a un cuerpo, la Iglesia,
unánimes, juntos, compartiendo las cosas, bendiciéndose los unos a los otros. Eso es lo que vamos a ver a partir de aquí. Un pueblo transformado, un pueblo que vive en santidad, un pueblo que vive en unidad, un pueblo que predica el Evangelio con denuedo. Eso es lo que vemos que produce el Pentecostés, ese derramamiento del Espíritu. Pedro se levantará, y lo veremos en un par de semanas, y predica un sermón explicando qué sucede aquí y quién es este Cristo. Luego veremos cómo la obra del Espíritu se refleja en la vida de iglesia. Y así lo vemos hasta el día de hoy. Y esa experiencia sí que ha de ser repetida. La vivencia en el Espíritu, en esa predicación con denuedo, con valentía de la palabra de Dios, esa vida de adoración a Dios y esa vida comunitaria son precisamente la evidencia de este Espíritu. Por lo tanto, en un sentido, en la forma de escribir de Lucas nos recuerda que hay un sentido de cumplimiento. Además hay algo más. ¿Pentecostés qué era? Pentecostés era una fiesta para el pueblo judío, era una celebración, una de las fiestas de Israel, de origen agrícola, la fiesta de las sigas, se recogían los frutos. Era llamada también la fiesta de las semanas, ocurría 7 semanas después de la Pascua, 50 días después del primer sábado después de la Pascua. De ahí surge el nombre. Pentecostés significa quincuagésimo, el día 50, el 50. Y no hay nada casual en los tiempos que Dios escoge para el cumplimiento de sus promesas. ¿Por qué sucede en Pentecostés? Podemos recordar cómo en la Pascua Jesús, el Cordero de Dios, fue crucificado. El día siguiente al sábado, después de la Pascua, se hacían las ofrendas de las primicias, en las que se ofrecía a Dios la primera gavilla de la cosecha como señal de gratitud y consagración a Dios. ¿Qué sucedió aquel día? El primer día después del sábado. Las primicias. Jesús resucitó. Primicias de los que durmieron, dice Pablo. Ahora, un primer día de la semana, 50 días después, el Espíritu es derramado. En la fiesta de la cosecha, el Espíritu es derramado. Y nos encontramos ya desde el principio una gran cosecha de almas. Una predicación y 3.000 responden. ¿Era que Pedro escribió el mejor de los sermones y le tenemos que pedir cómo hizo su exégesis del Antiguo Testamento? Oye, hay que repetirlo. Ese sermón hay que enviarlo por YouTube. No, fue el Espíritu Santo obrando a través de Pedro, aplicando la palabra que él predicaría como él haría y trayendo esa cosecha. 3.000 se añadieron y fueron bautizados y añadidos. Así empieza esa cosecha espiritual, en la que por medio de la palabra predicada, el Espíritu Santo lleva a cabo una obra extraordinaria. Y ese es el motivo por el que domingo tras domingo estamos en este púlpito predicando la palabra, porque así es como Dios extiende su reino, así es como Dios salva, por medio de una palabra, de su palabra predicada, pero no en base a mi capacidad de llevar a cabo el estudio y mi claridad a la hora de exponer, sino el Espíritu que aplicará esa palabra en nuestros corazones. Así obra. Por eso la predicación no es en vano. Así produce Dios esa cosecha, esos frutos, por medio de la palabra, por medio de aquel Espíritu que fue derramado en Pentecostés. Aquel día empezó, 3.000 almas, y hoy Dios sigue salvando de la misma manera. Hombres y mujeres siguen viniendo a los pies de la cruz en arrepentimiento y fe por el poder de este mismo Espíritu. Hombres y mujeres siguen siendo transformados por el poder del Evangelio aplicado en nuestros corazones por el Evangelio. Por eso, no sé si lo has hecho, cada jueves oramos por ello y lo recordamos. ¿Has orado para que Dios bendiga la exposición de esta mañana y traiga fruto de salvación? ¿Has orado para que la palabra que va a ser predicada produzca fruto de santidad en su iglesia? Es el Espíritu el que le da sentido, el que aplica esta palabra. Por lo tanto, deberíamos ser conscientes de que en el mismo momento que la palabra es predicada, debemos clamar, Señor, obra por medio de esa palabra y trae salvación.
Ahora nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, orando y clamando para que el Espíritu Santo siga dando fruto, confiados en que su poder para salvar no se ha acortado. Sigue transformando miserables pecadores hoy y sigue edificando a su iglesia a través de nosotros hoy, por medio de su Espíritu. Así que vemos esa cosecha que se inicia, esa predicación por medio de la cual 3.000 responden. Y ahora otro apunte. Es interesante, es curioso considerar cómo en la tradición judía también se asoció este día, el Pentecostés, con la entrega de la ley en Sinaí. Se empezó a celebrar esta fiesta en conmemoración de la entrega de la ley en Sinaí. Aunque la Torá no especifica una fecha exacta, los rabinos judíos calcularon en base al relato bíblico entre Éxodo 12, la Pascua, y la llegada a Sinaí, que la entrega de la ley sucedió 50 días después de la Pascua. Y dicen los eruditos del Antiguo Testamento que en el judaísmo después del exilio, especialmente después de la destrucción del templo y en el periodo entre los dos testamentos, esta fiesta tomó también un significado teológico histórico: conmemorar la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y es interesante porque hay elementos físicos que se repiten en ambos eventos. Si nos vamos atrás y vemos cómo la ley fue entregada, en Éxodo 19, versículos 16 y 18 leemos que cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Estruendo de viento, relámpagos, truenos, fuego, humo, un evento dramático, una manifestación gloriosa de la presencia de Dios en Sinaí. Así que, como en el monte Sinaí, Dios descendió con fuego y de manera audible, en Pentecostés el Espíritu desciende con un estruendo de viento recio, lenguas de fuego y la predicación de la palabra. Pero la relación es más profunda que solo el hecho de los eventos físicos como tal, que nos ayudan a ver la entrega de la ley y el bautismo del Espíritu aquí en Pentecostés. Como hemos visto en la serie de estudios de teología bíblica, que esta mañana terminaremos, si Dios quiere, a la 1, la ley fue la manera en que Dios bendijo a un pueblo ya redimido. Y en la medida que se sometieran y vivieran conforme a ella, serían prosperados y experimentarían la bendición de Dios. La ley no salvaba, nunca fue dada para salvación. La ley fue dada a un pueblo ya salvado por Dios. La ley es el don de Dios para el pueblo del antiguo pacto. Dios toma a un pueblo, lo lleva al monte, sois mi pueblo y ahora vais a vivir de esta manera. Esto es la ley. Ahora, la ley no salvaba. La ley revela nuestro corazón, nos muestra la necesidad de un Salvador. La ley que fue dada no transforma los corazones. El antiguo pacto mostró la necesidad de una obra más profunda, la transformación del corazón. Así que la ley, el don de Dios entregado al pueblo del antiguo pacto, muestra la necesidad de un Salvador. Y Dios anuncia entonces un nuevo pacto. ¿Y en qué consiste ese nuevo pacto? Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. También lo anunció a través de Ezequiel. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis en obra. En Sinaí la ley fue escrita en tablas de piedra, trae condenación. En Pentecostés el Espíritu escribe la ley en los corazones.
En el antiguo pacto Dios escribió su ley en tablas. Ahora en el nuevo pacto inaugurado por Cristo, Dios envía su Espíritu que escribe la ley en los corazones y permite que la obedezcamos. En el nuevo pacto Dios no solamente revela su voluntad, sino que la graba en nuestro corazón por su Espíritu. Así que el don del Espíritu es el don de Dios para el pueblo del nuevo pacto, que cumple lo que la ley no podía hacer por sí sola, la transformación interna y la obediencia verdadera. Cristo cumplió la ley y por medio de su obra, enviando el Espíritu, la graba en nuestros corazones y nos ayuda a obedecerla. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el don de Dios entregado a su pueblo para que viva para su gloria. Vemos esta relación entre estos dos eventos. La ley escrita en tablas y ahora la ley siendo grabada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, derramado sobre el pueblo de Dios. Por eso es importante colocar Pentecostés en su lugar, como un evento único e irrepetible. El cumplimiento de la promesa de Dios, el cumplimiento de esa promesa del nuevo pacto. Pondré mi ley, enviaré mi espíritu, cambiaré vuestro corazón, os pondré un corazón de carne. Esa es la voluntad de Dios para con su pueblo. Así que, en primer lugar, vemos el día de Pentecostés como el cumplimiento de las promesas de Dios desde el Antiguo Testamento. En segundo lugar, vamos a ver cómo es la manifestación del Espíritu, tal y como la describe Lucas. Son las 9 de la mañana. Estos discípulos estarían orando, cantando, compartiendo, no sabemos. Estaban todos unánimes juntos esperando el cumplimiento de la promesa. ¿Y qué sucede? De repente en ese lugar, un estruendo, un fuerte estruendo, como de un viento que sopla y llena toda la casa. Tú imagínate, estás aquí y de repente como un trueno porque se llena un vendaval aquí dentro de viento y levantas la mirada y ¿qué ves? Como lenguas de fuego en la cabeza de cada uno de los que están allí. Y de repente empieza cada uno a hablar en una lengua. Es una manifestación realmente extraordinaria de Dios. El derramamiento del Espíritu se lleva a cabo por una obra extraordinaria de poder. Y 3 señales acompañan a ese derramamiento: viento, fuego y el hablar en lenguas. En primer lugar, escuchan el estruendo como de un viento recio. El viento es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. El término, tanto en hebreo como en griego, significa también viento o aliento. Ellos no vieron el viento, porque el viento no se ve, pero vieron el estruendo de ese viento que entró con fuerza. Ese viento que entra con fuerza es ese poder vivificante del aliento de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que simboliza? Ese viento fuerte que viene a llenar esa habitación. Es el viento, es el Espíritu que trae vida a su iglesia. Vamos a ver, para entender esto, lo que sucedió, si os acordáis, con el profeta Ezequiel. Él fue llevado en el capítulo 37, ¿os acordáis? A un valle de huesos secos, ¿verdad? Y Dios le dice que profetice. En Ezequiel 37, 9 al 10 leemos cómo Dios le dice: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El Espíritu fue soplado sobre un cuerpo muerto. Esos huesos se unieron, ¿sí? Esos músculos se formaron, restauraron un cuerpo físico. Ese cuerpo físico fue traído a la vida, ¿por qué? Por el Espíritu que sopló en él. Ese conjunto de huesos y músculos tomó vida por el Espíritu que fue soplado. Ahora este viento que entró en aquella habitación iba a hinchar los pulmones espirituales de la iglesia. La iglesia, como aquellos cuerpos, se levanta en el poder del Espíritu. Es vivificada para llevar a cabo su misión. Sin el Espíritu no habría vida.
Respiramos, vivimos y perseveramos como iglesia por el Espíritu que nos ha sido dado. Sin el Espíritu Santo morando, seríamos un cuerpo sin vida. Podríamos tener huesos, músculos, tener forma humana, podemos tener un ministerio de música, uno de enseñanza, uno de niños, uno de escuela dominical, podemos tener toda una serie de programas y tener un cuerpo, pero sin el obrar del Espíritu, eso está muerto. El Espíritu sopla vida. Sin el Espíritu, como iglesia, no podemos hacer absolutamente nada. Por eso debemos clamar al Espíritu, que siga llenándonos más y más de Él. La iglesia fue capacitada, ese pueblo del nuevo pacto, por medio de ese aliento de vida, ese soplo del Espíritu, que le daría vida y lo capacitaría para llevar a cabo su misión. Por medio de los huesos y de los músculos que se moverían, ese cuerpo empezó a caminar. Por medio del Espíritu Santo obrando en medio nuestro, aquello que hacemos tiene vida y puede hacer alguna cosa. Es evidente como sin el poder del Espíritu Santo no se puede llevar a cabo la misión de Dios. En segundo lugar, vemos el segundo elemento, que son las lenguas como de fuego. Otro elemento que simboliza la poderosa presencia de Dios. Y en el Antiguo Testamento el fuego es simbólico de la presencia de Dios, especialmente con la santidad, el juicio y su gracia. El fuego simboliza esa presencia poderosa de Dios. Podemos recordar a Moisés que oyó la voz de Dios, ¿dónde? En aquella zarza ardiendo. Y le dijo, quita tus sandalias, porque este ahora es un lugar santo. Estas lenguas eran como columnas de llama en miniatura, que indicaban la misma presencia de Dios. Nos puede recordar aquella columna de fuego, ¿os acordáis? Que dirigía al pueblo de Israel en su salida de Egipto, que iba delante y los acompañaba y los guiaba. Ahora esa columna la encontramos en cada una de las personas que estaban allí. ¿Qué significa eso? Que ahora, allá donde ellos fueran, cada uno de ellos, la presencia de Dios iría con ellos. Porque ahora serían dispersados. Ellos ahora tenían que ir a todo el mundo a llevar el Evangelio. La presencia de Dios los acompañaría allá donde ellos fueran. El fuego es también un símbolo de poder, del poder de Dios que purifica y juzga. Juan el Bautista lo profetizó, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en espíritu y fuego. El fuego representa esa purificación. ¿Os acordáis de Isaías? Impuro, ¿cómo fue limpiado su pecado? Isaías 6 al 7, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano, ¿qué? Un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es el fuego que purifica, simboliza la pureza que el Espíritu va a producir en nuestras vidas. Es decir, el Espíritu no solamente nos da vida, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no estábamos moribundos, estábamos muertos y el Espíritu fue soplado, cambió nuestro corazón y tenemos vida. Pero además ahora ese Espíritu nos purifica día tras día, nos limpia, nos santifica día a día. Simboliza la pureza que el Espíritu produce en nuestras vidas. ¿Cómo se evidencia la presencia del Espíritu Santo en una persona, en aquel que se confiesa cristiano? En santidad, en una búsqueda de la pureza, quitando el pecado de sus vidas. Así se evidencia el obrar poderoso del Espíritu en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Y el tercer elemento señal son las diferentes lenguas en que los hombres empezaron a hablar. Lenguas o idiomas conocidos. El término que usa Lucas aquí es dialectos. Empezaron a hablar en los distintos dialectos del mundo conocido. ¿Sí? Nos encontramos una serie de naciones que son mencionadas aquí. Estos discípulos hablaron lenguas que existen, lenguas verdaderas, dialectos que conocían todo aquel grupo de personas que se encontraban allí.
Se hace una descripción de todos aquellos que rodeaban la zona en la que ellos vivían, de un lugar a otro. Pero eran lenguas conocidas, lenguas que eran interpretadas porque ellos conocían. Cada uno lo escuchaba en su propio idioma. Por eso encontramos esa serie de pueblos mencionados aquí. Las lenguas en un sentido eran un juicio para Israel, porque ahora el Evangelio no era exclusivo para Israel, ese Evangelio era para todas las naciones, iba a ser predicado en todas las lenguas del mundo. Se nos dice que allí había gente de todas partes del mundo conocido, del este, Partos, hasta el oeste, Roma, del norte, Asia, hacia el sur, Egipto, desde lugares como Creta, en el centro del Mediterráneo, hasta lugares lejanos de donde venían los árabes. Como he dicho, Pentecostés era una fiesta. Por lo tanto, la ciudad estaba atestada de personas venidas de todas partes. Judíos y prosélitos, dicen, lo escuchaban, cada uno en su propio idioma. Cada uno habló en las diferentes lenguas de cada una de las naciones representadas allí. Ahora, es interesante este don de lenguas que es dado aquí. En primer lugar, vemos una serie de naciones, de pueblos que son mencionados aquí. Si nos vamos atrás, ¿dónde encontramos una relación de las naciones que van a poblar el mundo? Génesis 10, la tabla de las naciones. Después del diluvio, nos encontramos en el capítulo 10 una lista de los descendientes que salieron de los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Y ahí se mencionan 70 naciones que representan la totalidad de la humanidad. ¿Sí? Una humanidad diversa, una humanidad que se va a esparcir, una humanidad que hablaba un mismo lenguaje. ¿Sí? Muchas naciones, 70 son listadas de los descendientes de Sem, Cam y Jafet, un solo idioma, una sola lengua. Todos hablaban en el mismo lenguaje. ¿Qué hicieron con esa lengua? La usaron para mal. Estos hombres, el diluvio no había limpiado el problema verdadero, que era el corazón de los hombres. Estos que descendieron del arca, vemos cómo sus descendientes toman y empiezan la construcción de una torre, la torre de Babel. Vamos a hacernos grandes, vamos a llegar hasta el cielo, vamos a hacernos un nombre, vamos a hacernos, como decía Roberto en los campamentos, vamos a hacernos famosos, que nuestro nombre se conozca en el mundo entero. Vamos para arriba, vamos a ocupar el lugar supremo, el más alto, tenemos que ser como Dios. ¿Qué sucedió? El hombre usó aquello que Dios le había dado, la capacidad de comunicarse, la lengua. ¿Para qué? Para ascender a los cielos. ¿Y qué pasó? Dios mira para abajo, Dios baja y les cambia el idioma. De repente no se entendían. Uno al otro se hablaban, se pedían las herramientas para levantar el muro y no se entendían. Esa fue una de las consecuencias de esa desobediencia, la confusión de las lenguas, y la obra terminó. El hombre se quiso hacer un nombre, quiso ascender a los cielos, y Dios descendió, y en un momento se acabó. Lenguas confundidas, y el pueblo disperso, ya no suben para arriba, se van a todo el mundo, que es lo que Dios les había dicho: fructificaos, multiplicaos y ocupad la tierra. El hombre dijo: sí, pues nos quedamos aquí y subimos. Dios obra, los confunde y van y ocupan la tierra. Ahora en Pentecostés, Dios está revirtiendo la maldición de Babel, revirtiendo los efectos de la confusión de los lenguajes. No revierte las lenguas a una sola. Seguimos hablando multitud de lenguas aquí. Multitud. No se ha revertido las lenguas, pero se ha revertido la maldición. Las naciones fueron divididas por medio de las lenguas, pero ahora, por medio de esas lenguas, el Evangelio va a llegar a todos los pueblos y naciones del mundo. Dios va a llamar a una familia de todas las naciones un pueblo unido. Así como en Babel Dios había confundido las lenguas para separar el mundo, ahora en Pentecostés da el don para reconciliar a las naciones
en Cristo y hacer una iglesia, un cuerpo. En Babel los hombres querían hacerse un nombre, querían hacerse famosos y Dios confundió sus lenguas. Ahora esa maldición ha sido revertida y ahora las lenguas serán usadas para levantar el nombre de Cristo, para hacer famoso a Cristo. Los hombres usaron la lengua para glorificarse así. Ahora Dios, por medio de su Espíritu, toma a un pueblo, lo une y los hace que con sus lenguas glorifiquen a Dios. Eso es lo que el Espíritu va a hacer. El castigo divino en Babel esparció a la gente, pero la bendición de Dios en Pentecostés unió a los creyentes en el Espíritu. Fijaros, lo que une a los hombres y forma un solo pueblo reconciliado en paz no es el idioma, no es la cultura, es el Evangelio de Cristo. No es una misma cultura, una misma lengua, un mismo partido político, un mismo movimiento social. Dios forma a su pueblo por medio del Evangelio. En ello hay unidad verdadera. Fijaros, un pueblo como nosotros, con diferentes lenguas, con diferentes culturas, diferentes trasfondos, pero hablamos todos el mismo idioma, el idioma de Cristo, del Evangelio. Entender esto nos ayudará a dejar de en medio guerras culturales, idiomáticas, políticas y poner la mirada en lo que es importante, el Evangelio de Cristo, predicado con fidelidad en el poder del Espíritu a todas las naciones. La lengua que une a las naciones es el Evangelio de Jesús. Así que seamos conscientes de qué manera el Evangelio produce una unidad que el mundo no ha conseguido de ninguna de las maneras. El mundo usa movimientos sociales, usa partidos políticos, usa aficiones, usa mil cosas. ¿Cuánta unidad y paz ha conseguido el hombre por sí mismo? Nada, los mismos movimientos dividen. ¿En qué manera la Iglesia da testimonio al mundo? En que no nos movemos como el mundo. Hay unidad, personas distintas, con pensamientos en muchas áreas quizás distintos, de caracteres tan distintos, pero que unen sus fuerzas y se aman los unos a los otros. Algo que es tan extraño para el mundo. ¿Cómo puede ser que os améis y os tratéis y os soportéis de esta manera los unos a los otros? No lo entiendo. Por eso vemos en Hechos el crecimiento de una iglesia de distintas culturas. Es decir, el Evangelio trasciende culturas. Muchos de los peligros cuando uno va de misión es irse a otro país e intentar que hablen tu lengua y sigan tu cultura. Cada pueblo tiene su cultura, cada pueblo tiene su lengua. El Evangelio trasciende eso. Pero el Evangelio transforma culturas porque nos lleva a vivir conforme a una cultura distinta. Nos lleva a vivir conforme a la verdad del Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio no va atado a ninguna cultura determinada. Y esa es la bendición de las lenguas en Pentecostés. Y si os fijáis, vemos este crecimiento de una iglesia en distintas culturas y miramos hacia adelante. ¿Y qué es lo que vemos al final? Apocalipsis 7:9. ¿Qué es lo que vemos al final? Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Al final de la historia hay gente de todo pueblo, de toda la lengua, de toda cultura, adorando al mismo Dios de salvación. Así que es importante que veamos cómo Dios usa las lenguas no para dividir, sino para producir el correr del Evangelio y unir a un pueblo para sí. Así que en medio de un mundo en guerra, culturas y lenguas que se pelean, la Iglesia ha de dar testimonio de esta unidad que tenemos en Cristo. Seamos sal y luz en medio de este mundo. Y esto es lo que vemos aquí. Así que esta es la manifestación del Espíritu aquel día que fue derramado. ¿Qué produce ante los que están viendo ese evento, este hecho? En primer lugar, esto lo vemos en los versículos 5 al 13, una respuesta en sorpresa, gozo y maravilla. Versículo 7, estaban atónitos y maravillados. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es interesante cómo está preguntando esto, porque estaban viendo a un grupo de personas que son de Galilea. Son gente ordinaria. Si no tienen estudios,
Y además tienen un acento tan raro, hablan raro. No pronuncian limpiamente, no son educados, no son exquisitos, no son galileos. No les cabe en la cabeza. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo pueden estos que no tienen estudios, hombres tan sencillos, tan humildes, estar hablando las maravillas de Dios en lenguas que no han estudiado? Quedan atónitos, maravillados, al ver lo que el Espíritu hace por medio de hombres sencillos. Y eso lo hemos repetido y lo vamos a ir repitiendo. Debemos recordar cómo Dios se glorifica a través de hombres y mujeres ordinarios que se rinden y confían en Él. No es por nuestras capacidades que llevaremos adelante el ministerio, el Evangelio. En ocasiones nos podemos enorgullecer y pensar, yo tengo esa capacidad. No es por tus fuerzas, es por medio del Espíritu que Dios lleva adelante. Pero también en ocasiones sucede lo mismo. ¿Pero quién soy yo? No, busca a alguien que esté más preparado que yo. Busca a otra persona, porque ¿quién soy yo? Yo soy sencillo, no tengo estudios, no soy nada. Sí, nosotros no somos nada. Pero el Espíritu Santo nos ha demostrado que es capaz de obrar maravillas a través de nosotros si nos rendimos y dejamos que Él obre. Si procuramos esta llenura y dejamos que Él controle nuestras palabras y acciones. Recuerda, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si podemos dar gloria a Dios hoy aquí reunidos, la congregación que somos, es solo por la obra de Dios. Sí es cierto, Dios ha usado hombres en el pasado que han sido fieles, pero Dios es quien edifica su iglesia y es quien obra por medio de personas sencillas. Eso lo vemos aquí. Hombres sencillos hacen maravillas, hablando de las maravillas de Dios a todo el mundo. Y aquí lo que vemos es qué produce el Espíritu Santo en los creyentes. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios obrando en la vida de un creyente? Porque hay muchos que asocian la obra del Espíritu, cuando los creyentes están llenos del Espíritu, ¿a qué la asocian? A todo tipo de experiencias y manifestaciones extrañas. Caídas, sacudidas, temblores, comportamientos extraños, movimientos espasmódicos, sonidos guturales, gritos, risas y muchos más elementos. ¿Sí? Dices, está lleno de Espíritu y empiezan a hacer cosas extrañas. ¿De qué manera se evidencia la llenura del Espíritu en esos hombres? Hablaban las maravillas de Dios. Eso es lo que hace. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Gozo, adoración y un testimonio fiel y poderoso de la verdad del Evangelio. Estos hombres que recibieron el Espíritu, se evidenció esa obra en que de repente empiezan a hablar de las maravillas de Dios. Hablan del Dios creador, del Dios todopoderoso, del Dios eterno, del Dios que salvó a un pueblo, del Dios que fue paciente y amoroso con un pueblo rebelde, un Dios que dio su ley a su pueblo, un Dios que salvó a su pueblo, un Dios que amó a su pueblo, y ahí hablarían de la mayor de las maravillas, enviando a su propio Hijo a morir en aquella cruz. Y hablarían de la encarnación, y hablarían de la vida perfecta de Cristo, y hablarían de su muerte en la cruz, y hablarían de su resurrección gloriosa, y hablarían de su ascensión a los reinos, y hablarían de que Cristo va a regresar. Eso es lo que produce el Evangelio. No puedes dejar de hablar de las maravillas de Dios. Es tan asombroso que tiene que ser anunciado a todo el mundo. Ellos hablaban no lo que querían, ni la manera que querían, sino según les daba el Espíritu. ¿Cómo se evidencia la vida en el Espíritu? Santidad, adoración a Dios y una boca que habla y predica el Evangelio, que habla de las maravillas de Dios. Eso es lo que vemos aquí a estos hombres. Así que el Espíritu Santo nos ha sido dado para que ahora tú y yo hablemos de las maravillas de Dios a todo el mundo. Y yo no sé, y yo no puedo, y yo no tengo palabras, y yo no tengo estudios. Obra para que el Espíritu te llene y te dé palabras. Claro, prepárate y estudia la Biblia. Pero al final, Señor, habla por mi boca
y trae salvación. Es decir, el obrar del Espíritu no nos hace perezosos. Pero lo que el Espíritu hace, y lo habrás experimentado alguna vez, es que estás predicando el Evangelio y dices, uy, ¿y yo cómo me he acordado de este versículo? Si no me acuerdo nunca de dónde está. ¿Y cómo he mencionado este versículo de memoria que nunca me acuerdo de nada? ¿Y cómo me ha salido esta palabra de repente, en este momento? Es el Espíritu obrando. Prepárate, pero confía y descansa en el poder de Dios para hablar maravillas. Esto es lo que vemos aquí. Hombres sencillos, como tú y como yo, hablaban las maravillas en lenguajes que ellos mismos no habían estudiado. ¿Para quién la gloria? Para Dios. Evidente. Hay una respuesta en gozo, adoración y maravilla al contemplar el poder de Dios obrando a través de estos hombres. En segundo lugar, siempre va a haber rechazo y burla a la obra de Dios. Versículo 13. Unos burlándose decían, tan borrachos. Eran las 9 y poco de la mañana, ¿eh? O sea, el insulto era fuerte. Es decir, ya en la mañana ya estás mal. Aquí vemos que el problema del corazón del hombre no es la evidencia. Porque tú puedes decir, bueno, si Jesús baja y yo lo veo haciendo milagros, voy a creer. No, estos hombres vieron una muestra extraordinaria del poder de Dios por medio de su evangelio delante de sus ojos. O sea, no solamente los elementos físicos que ya serían terribles, lo que sucedió allá, sino que ellos vieron esa muestra del poder de Dios por medio de esos hombres y no dijeron, wow, es verdad. No, lo rechazaron completamente y se burlaron. El problema del hombre no es un problema de evidencia, es un problema de corazón. Así de endurecido está el corazón del hombre. Es decir, ante un mismo hecho milagroso, uno responde en adoración, en gozo a Dios, y otro no lo ve. Lo hemos visto en situaciones, en familias. Dios obra una maravilla en un familiar que sale de una vida desastrosa y da testimonio de la obra de Dios en su corazón. Es una obra evidente. Algunos dicen, wow, qué poder de Dios para transformar a este familiar que era irrecuperable. Y es la evidencia de la gloria de Dios. Y otros dicen, no, delante del mismo hecho. Y todo el libro de los Hechos es una tras otra evidencias del poder de Dios por medio de su Espíritu obrando. Y si tú lees el libro de los Hechos, te verás una y otra vez rechazo al Evangelio. Una y otra vez. Fijaros, por mucho que nos esforcemos, por lo mejor que lo podamos hacer, el aroma de Cristo sigue siendo olor de vida para unos y olor de muerte para otros. No nos sorprendamos ni nos enfademos, sigamos predicando el Evangelio. Recuerdo el día de San Jordi. Los que estaban en la parada lo vieron. Cuando alguien veía quiénes éramos, hacían así. Otros decían, lo siento. Yo, no, lo siento por ti. Que tienes aquí el Evangelio y tú mismo lo estás rechazando. Hoy, aquí, delante de mí, tú te pones por encima de mí y dices, ay, pobrecito. Pero aquel día tú estarás delante del Dios, juez eterno, y pobrecito de ti. Porque tú vas entonces a ser rechazado. Y no le va a dar ninguna pena a Dios, porque vas a merecer el castigo que mereces. Así que el rechazo es serio. El rechazo al Evangelio conlleva condenación y muerte. Así que para ir terminando, quería recordarnos que aunque nos veamos sencillos, incapaces, sin carisma, sin poder, sin influencia, opera en nosotros y en la Iglesia un poder extraordinario, que es el Espíritu Santo. No debemos esperar otra experiencia como Pentecostés, pero debemos pedir que ese Espíritu que ha sido derramado en nosotros nos llene más y nuestros poros respiren Evangelio, que nuestra vida sea aroma de Evangelio, que demos gloria a Dios por medio de nuestras palabras, que vivamos de tal manera que el mundo lo vea, queden atónitos, sorprendidos y digan, ¿eso qué es? Yo quiero eso. Porque el mundo anhela. El mundo anhela el amor verdadero, el amor que no busca nada a cambio. El mundo anhela la paz, el mundo anhela la reconciliación entre los pueblos. El mundo anhela un momento en el que ya no haya más sufrimiento y más dolor.
el Evangelio nos habla de estas preciosas verdades. Aquellos que vienen en arrepentimiento y fe encuentran este perdón y esta vida. Vivamos de tal manera que aquellos que nos visitan hoy, aquellos que viven con nosotros, puedan vernos y desear lo mismo. Esa unidad, amor y paz que se refleje en nuestras vidas y en esta comunidad. Y quizás tú estás aquí porque conoces a alguien, un familiar, un amigo, alguien te ha invitado aquí y en un sentido dices, yo busco eso. ¿Qué puedo hacer para tenerlo? Y lo que vemos en ese texto y lo que nos revela toda la Escritura es que esto no lo conseguimos por nosotros mismos. Los cristianos no son personas que se esfuerzan en ser mejor personas. No son personas de una categoría especial por su capacidad de conseguir estas cosas. No. Y te somos honestos. Por nosotros mismos somos un desastre. Nos caracteriza el egoísmo, la enemistad y la división. Lo que ves, bueno, es la obra de Dios. Es decir, todo lo malo que veas en nuestras vidas y en esta iglesia es mérito nuestro. Ahora, todo lo bueno que veas en nuestras vidas y en esta iglesia es mérito de Dios. Por lo tanto, si buscas esto, tienes que mirar hacia arriba. No debes esforzarte en ser mejor persona. Debes reconocer que eres una mala persona, reconocer que eres pecador y venir tal como estás a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Él es quien obra salvación en tu corazón. Él es quien te llena de un amor que no puedes llegar a entender. Él es el que produce en tu corazón una paz que no puedes llegar a entender. Él puede llegar a producir, Él te va a dar esa reconciliación con Dios que va a dar paz a tu corazón. Y vas a experimentar no solamente la salvación, sino la paz con Dios y esa esperanza por toda la eternidad. Es suya la obra, por lo tanto, ven a Él, tal y como estás, para que puedas experimentar esta verdad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu evangelio. Te damos gracias, Señor, porque no solamente nos has salvado, sino que sigues obrando en nosotros esta santificación. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu siga obrando en medio nuestro, que sigas transformándonos más y más conforme al carácter de Cristo. Señor, sabemos que queda mucho por delante todavía, pero también sabemos que tú eres poderoso para salvar, tú eres poderoso para terminar la obra en nosotros, y eso te pedimos, Señor, llénanos. Llénanos de tal manera que nuestras palabras estén saturadas de bien, que nuestros pensamientos sean puros, que nuestros actos sean santos, que nuestras relaciones sean buenas, agradables, que reflejemos tu amor los unos para con los otros y a este mundo. Y Señor, te pido que tú obres con poder, que tú apliques esta palabra, edifiques tu iglesia y traigas salvación a todos aquellos hoy que todavía andan perdidos sin ti, que ellos puedan experimentar el perdón y la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.